Porque aquí llega, tiene un largo recorrido. Venía yo de la filosofía y por los caminos del lenguaje me topé con la aventura de la comunicación. De la morada del ser, di con mis huesos en la choza favela de los hombres, hecha de barro y cañas, pero con radiotransistores y antenas de televisión. Al fondo, y como hilo de ese recorrido, estuvo la ciudad. Al comienzo fueron pequeñas investigaciones sobre cómo se comunica la gente en las calles, en las plazas. Se trataba de aprender a sentir cómo se junta la gente, cómo se excluye, cómo se comunica y cómo se incomunica en la ciudad. El primero en pensar esta relación no fue ningún filósofo ni ningún sociólogo, fue un poeta, Baudelaire, quien escribió: las ciudades cambian mucho más deprisa que nuestro corazón. Y basado en la poesía de Baudelaire, Benjamin alcanza a percibir la modernidad, el coraje y la lucidez que hay en los poemas de Baudelaire, al ser capaz de comprender todo aquel revoltijo de heterogeneidades de que estaba hecha la ciudad moderna. Del París, capital del siglo XIX, Benjamin se atreve a vislumbrar hacia dónde camina la ciudad moderna ya en los años 30. Benjamin avisora una segunda etapa de esa modernidad, aquella en la que la ciudad es la alineación de bloques de edificios que vienen a alimentar una experiencia empobrecida, descualificada, homogénea, una experiencia análoga a la del obrero en la cadena de montaje. De ahí que para Benjamin la ciudad moderna explique y exprese la ambivalencia radical de la condición moderna. Es decir, esa mezcla explosiva que por un lado significa el empobrecimiento de la experiencia humana y por otro la belleza abrumadora de lo que se desvanece, la belleza de la decadencia. En América Latina, la ciudad moderna será el escenario de la cultura de la mezcla. América Latina se va a configurar desde entonces, tanto política como culturalmente, como algo que no se ha limitado a imitar, a deformar la modernidad europea, sino como un espacio de mezclas, de mestizajes, de hibridaciones que han dado a luz una modernidad distinta, o mejor, un montón de modernidades. Lo que durante muchos años fue un modelo teórico, asunto de ingenieros de teléfono y de estudiosos de la información, se ha convertido en los últimos años en el modelo a partir del cual los planificadores urbanos están intentando ordenar el caos urbano. La primera teoría científica de comunicación fue construida por Shannon y Weaver, unos ingenieros de teléfonos
que buscaban economizar energía en la transmisión de información. Ahí fue que se engendró el paradigma informacional, el paradigma que se ha traducido en el ámbito urbano en el paradigma del flujo de vehículos, de informaciones y de personas, lo cual ha posibilitado a los planificadores urbanos concebir la ciudad como un inmenso tráfico de flujos en los que lo importante es la circulación constante, es la transparencia y el tráfico ininterrumpido. De manera que hablar de caos urbano hoy significa no el miedo de la gente, no la gente perdida en las grandes distancias de la ciudad. Caos urbano significa para los planificadores hoy atasco vehicular. La ciudad se ha convertido en la mejor metáfora de eso que en los últimos años se llama la sociedad de la información. Lo que más nos interesa a nosotros no es el debate entre teóricos de comunicación. Lo que nos interesa es cómo siente, cómo percibe el ciudadano, el habitante de la ciudad, cómo percibe esas transformaciones que están causando el ordenamiento informacional de la ciudad. Y podríamos sintetizar la experiencia de esos cambios en tres, a la vez, procesos y experiencias. El proceso y la experiencia de la desespacialización, el proceso y la experiencia del descentramiento y el proceso y la experiencia de la desurbanización. Desespacialización significa básicamente que el espacio urbano está perdiendo importancia y lo está ganando el tiempo, la velocidad. Asistimos a una ciudad que va perdiendo su propio cuerpo, en la que el cuerpo-espacio va perdiendo valor, va quedando devaluado, al mismo tiempo que va ganando importancia, que va ganando rentabilidad el tiempo, el régimen general de la velocidad, como la ha llamado Virilio. No es difícil sentir en esta descorporización de la ciudad el surgimiento de otra ciudad que viene a poblar la que vivimos. Es la ciudad de las imágenes, la ciudad de las informaciones, la ciudad de los flujos, empobreciendo la experiencia cotidiana de la gente. Es decir, debilitando la experiencia directa que el ciudadano tiene de su ciudad. En una ciudad en la que, por una parte, asistimos a una permanente y consistente destrucción de la memoria urbana, exigida por una urbanización que es a la vez salvaje, pero plenamente racional y sin memoria, sin referentes en los cuales anclar su propia identidad. Los ciudadanos se sienten inseguros, se sienten en peligro. Esa es angustia cultural
y ese empobrecimiento el que constituyen, a mi ver, la fuente más secreta y más cierta de la agresividad de todos nosotros. Esa desespacialización es la que se produce al irnos desprendiendo lentamente de aquellos que un antropólogo francés, Marc Augé, ha llamado los lugares antropológicos. Esos lugares llenos de historia, llenos de sentido, llenos de recuerdos, como el barrio donde vivíamos, el atrio de la parroquia, el café, la esquina. La ciudad ha ido perdiendo sus lugares y ha ido convirtiéndose en un inmenso no lugar, es decir, en espacios sin rostro, en espacios sin memoria, en espacios en los que el ciudadano se pierde. Los procesos de transformación de la ciudad es el descentramiento, el estallido de la ciudad. Es decir, a una ciudad que ya no tiene centro. En la experiencia cotidiana de la gente, a lo que asistimos es al surgimiento de unas ciudades en las que las calles, las grandes avenidas, han venido a terminar con las plazas. La centralidad no la tienen los espacios públicos, sino los espacios privados. Esto es, los centros comerciales. Qué curioso que en castellano estos nuevos territorios que exhiben el reino de la mercancía se llamen centros. Es decir, hayan sustituido a los viejos espacios públicos y se hayan convertido en el único territorio de encuentro seguro, tranquilo para los ciudadanos. Esos centros que son el espectáculo arquitectónico y escenográfico del mercado, del comercio, ese que se permite hoy concentrar desespacializadamente todas las actividades que la ciudad moderna separó. ¿Cómo pensar la identidad de los ciudadanos en una ciudad estallada? La tercera experiencia que da cuenta de otro proceso de transformación fundamental en la ciudad actual es la experiencia de desurbanización. Las gentes que tardan horas en ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, arman sus circuitos para tener que usar lo menos posible la ciudad. La atraviesan solo obligados por las rutas de tráfico y la bordean siempre que pueden. Desurbanización significa entonces, para la mayoría de los ciudadanos, un enclaustramiento, un encerramiento que no se da únicamente cuando se meten en sus casas, sino cuando salen cada vez menos de su barrio o cuando trazan los caminos más cortos para atravesar el menor territorio de la ciudad. La desespacialización de la ciudad, su descentramiento y su desurbanización están produciendo diversos modos de habitar la ciudad, diversas maneras
cómo la gente resiste a esos procesos o se inserta en ellos. Podríamos sintetizar dos modos que no son mera reacción, sino la forma como la gente reelabora sus modos de sentirse ciudadano, de pertenecer a una ciudad, para muchos cada vez más hostil. Uno de esos modos es el repliegue, la privatización de la vida, la disolución de las solidaridades barriales, vecinales, y junto a esos repliegues físicos en la casa, en el barrio, en el vecindario, tendríamos el surgimiento de una pluralidad de tribus, como las llama Mafezolí, esto es, de grupos que se forman a partir de la edad, de los sexos, de los estilos de vida, de las vivencias religiosas, de los intereses más particulares. Hay dos tipos de tribus especialmente notables hoy día en nuestras ciudades. De un lado, las pandas juveniles, los grupos de muchachos y muchachas que a su manera tratan de demarcar espacios, tratan de conquistar pedazos de ciudad, y junto a las tribus de jóvenes habría que hablar de otras tribus. Y me refiero a esa enorme cantidad de pobres a los que nuestra sociedad está excluyendo de manera cada vez más explícita de una vida digna. Es como si el neoliberalismo, que es más que una doctrina económica, una cultura a la vez económica y política, hubiera decidido que para que una parte de la sociedad pueda vivir bien, hay otra parte de la sociedad que tiene que ser sacrificada. Y aquí enlazan las violencias que vienen de la delincuencia, las violencias que vienen de las guerrillas, las violencias que vienen del llamado lumpen, con la enorme carga de violencia que llevamos reprimida cada uno de los habitantes de la ciudad a partir de lo que antes yo llamé angustia cultural. Es decir, el hecho de que cuando el hombre se siente perdido, se siente en un lugar que no se reconoce, se siente en un espacio que no le es familiar, cuando el hombre se siente en un lugar así, se siente inseguro. Y en la medida en que se siente inseguro, se vuelve agresivo. De manera que la violencia hay que dejar de buscarla únicamente en lo que produce determinado grupo con determinados intereses, y hay que empezar a mirar la conexión de esas violencias urbanas en esa violencia que llevamos cada vez más densa y rencorosamente cada uno de nosotros contra una ciudad que se nos ha hecho cada día más inhabitable.